Estamos aquí hoy, un día de 11 de mayo del año 2024. Vamos a hacer un video que se titula el video El triunfo de la democracia y la derrota del comunismo. Vamos a ver, o vamos a hacer un video de historia económica y política de la humanidad. Ya sabemos que los sistemas políticos y económicos en que ha atravesado esta humanidad son el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Vemos que eso ha sido la evolución económica y política de la humanidad desde la Torre de Babel. Son sistemas humanos de gobernar a los hombres, ideados por la humanidad del bien y del mal aquí en la tierra desde la Torre de Babel. Entonces vamos a iniciar desde el año, vamos a empezar desde el año 1848, que es cuando empieza el desarrollo de la socialdemocracia, que es uno de los partidos que surgió allá en el siglo XIX y que hace referencia a la democracia, el sistema más avanzado que ha ideado la mente humana, sistema humano de gobernar a los hombres económica y políticamente, que ha existido más avanzado hasta ahora desde la Torre de Babel en la historia de esta humanidad. Entonces vamos a ver que en el año de 1948, en Francia, durante la revolución de 1848, en el entorno de los seguidores del socialista Louis Blanc, empezó este movimiento de la socialdemocracia. Carlos Marx lo utilizó en su célebre obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuya primera edición se publicó en Nueva York en 1852. Entonces vemos que en 1848 fue cuando empezó la socialdemocracia. Sin embargo, según el marxista revisionista alemán Eduard Bernstein, el término había sido acuñado tras la revolución de 1848 por el poeta alemán Gottfried Kinkel. Entonces vemos que la socialdemocracia, este término, fue acuñado inicialmente por el famoso poeta alemán Kinkel. Vamos a seguir observando y vamos a seguir desglosando la situación de este partido socialdemócrata aquí en la humanidad, cómo fue evolucionando en el siglo XIX la socialdemocracia, y vamos a entrar al periodo clásico de la socialdemocracia, que va del año 1880 al año 1914. Entre 1880 y 1914, la socialdemocracia asumió plenamente las tesis marxistas, por lo que ese periodo también se ha llamado la Edad de Oro del marxismo. Entonces hay que tener en cuenta que durante este periodo la socialdemocracia tenía las ideas marxistas en su base doctrinaria. Los antiguos romanos vivían en pequeñas comunidades pertenecientes a las ciudades. Entonces, vamos a ver que posteriormente, con la aparición de este economista y filósofo y político alemán, Eduard Bernstein, viene el periodo del revisionismo dentro del movimiento socialdemócrata. Eduard Bernstein es el filósofo, el economista, el político que lleva las banderas del revisionismo en la socialdemocracia.
nosotros estamos siguiendo esta situación del origen de la socialdemocracia, porque de ahí empieza a avanzar las ideas revisionistas y que van a llevar a descubrir cuáles fueron las falencias que tiene el comunismo y cuáles fueron los aciertos que tiene la democracia capitalista del libre mercado, y por qué fue que triunfó en la humanidad en el siglo XIX y en el siglo XX. Triunfó la democracia sobre el comunismo leninista marxista, el comunismo que venía inspirado en las obras de Carlos Marx y Federico Engels, filósofos del siglo XIX. Es uno de los primeros en señalar la contradicción entre teoría y práctica fue el alemán Eduard Bernstein, en una serie de artículos publicados en Die Neue Zeit entre 1896 y 1898, y sobre todo en su libro de 1899, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Entonces, en esta obra, en este libro que escribió Eduard Bernstein, este alemán, es donde empieza este alemán revisionista a verificar una serie de situaciones que están en contradicción con la práctica y la teoría que venía del marxismo, y entonces es así como Eduard Bernstein se convierte en uno de los principales revisionistas en este periodo histórico, económico y político de la humanidad. La revisión de Bernstein, influida por el neokantismo, suscitó un gran debate en el seno de la socialdemocracia alemana y europea, en el que Carlos Kautsky, el teórico más influyente, fue el principal defensor de las tesis clásicas marxistas o de la interpretación que había hecho de ellas la corriente ortodoxa mayoritaria. En el 450 a.C. Entonces, estableció un sistema de leyes al igual que los fabianos, Bernstein veía la democracia como el medio para la lucha en pro del socialismo y la forma imprescindible de realización del socialismo, mientras que la dictadura del proletariado la consideraba una forma de atavismo político. En consecuencia, enlazando en esto con Lassalle, no consideraba al Estado como un instrumento de dominación de clase, como sostenía la interpretación marxista ortodoxa, sino como el legítimo guardián del interés general de la colectividad. Bernstein, citando a Engels, decía que el socialismo se lograría a través de una lucha prolongada, tenaz, avanzando lentamente de posición a posición, lo que produciría una especie de evolución del capitalismo, dado que, por un lado, las condiciones económicas no eran lo suficientes como para permitir la aparición del socialismo, y b, que la concentración o acumulación del capital no se había realizado en los términos previstos por Marx, sino por el contrario, se había extendido a través de la generalización de las empresas de capital social, lo que significaba que en lugar de pauperizar, habían mejorado los niveles de vida de amplios sectores de ella, y que, por otro lado, la ampliación de la democracia y los logros de beneficios sindicales que esta extensión hacía posible significaban que el proletariado tendría cada vez más derechos a defender y, por lo tanto, menos razones para una insurrección. Todo lo anterior ha revolucionado completamente las condiciones de la lucha del proletariado. Los métodos de 1848, la referencia es el manifiesto comunista, son obsoletos en todo sentido. Paralelamente, Bernstein argumentaba que la extensión de derechos democráticos a las clases desposeídas, específicamente el derecho a voto a quienes no son propietarios, cambiaba las reglas de la política
La democracia se había transformado en conquista y herramienta popular y por lo tanto superaba la necesidad de una insurrección o guerra civil a fin de instaurar una dictadura del proletariado. Consecuentemente, Bernstein analizaba la posibilidad de transformación del capitalismo al socialismo mediante un proceso de reformas políticas y económicas. La consecución de estas reformas debían figurar en adelante como objetivo prioritario del movimiento obrero, por lo que la confrontación electoral y la presencia parlamentaria de los partidos socialdemócratas se transformaba en método central de avance al socialismo. Entonces estamos viendo que Edward Bernstein es el revisionista más famoso del siglo XIX y él comienza a estudiar y analizar estas contradicciones que hay entre las teorías de Marx sobre que el capitalismo iba a colapsar víctima de sus propias contradicciones y la realidad que estaba sucediendo en el desarrollo económico de las sociedades de esta época del siglo XVIII y del siglo XIX, que se veía que no se estaban cumpliendo los postulados o las profecías que había hecho Carlos Marx de que el capitalismo iba a colapsar víctima de sus propias contradicciones porque las clases trabajadoras se iban el capital se iba a monopolizar en pocas manos y el pueblo, o sea, los trabajadores se iban a pauperizar cada día más y esto no se veía que estuviera sucediendo allá en estas épocas en la economía de Europa principalmente. Entonces vamos a ver ahora la asunción de las tesis revisionistas y reformistas y la ruptura definitiva de la socialdemocracia con el comunismo. Año 1918-1945. La Revolución de Octubre de 1917 supuso la ruptura del movimiento socialista europeo, ya que los partidarios del modelo leninista que acababa de triunfar en Rusia abandonaron los partidos socialistas y socialdemócratas para fundar los partidos comunistas adheridos a la nueva Tercera Internacional. Entonces vamos a ver que Edward Bernstein, como ya expliqué anteriormente, fue uno de los principales políticos, economistas y filósofos revisionistas, o sea, que cuestionaban que las políticas que habían sido profetizadas por Carlos Marx, de que el capitalismo iba a colapsar víctima de sus propias contradicciones y que el pueblo se iba a pauperizar cada vez más, no estaba sucediendo en las sociedades de Europa de estos años. Y es así también como la socialdemocracia cuestionó la identificación entre socialización y nacionalización o estatización de los medios de producción, el modelo que se estaba aplicando en Rusia. Eso también se cuestionó la famosa estatización de los medios de producción. Posteriormente, después, sucedió el abandono total del marxismo y la aceptación del capitalismo por parte de la socialdemocracia. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia europea abandonó completamente el marxismo y elaboró una visión diferente de las relaciones entre capitalismo y socialismo, centrando su propuesta en una mayor intervención estatal en los procesos de redistribución que en los de producción, de forma que una política fiscal progresiva permitió consolidar eficazmente la red asistencial que configura el estado de bienestar, dándose pues así la ruptura definitiva de la socialdemocracia con el marxismo en general. O sea, esta es la clave por la cual la democracia
el sistema humano de gobierno más avanzado que haya ideado la mente humana. Triunfó sobre las tesis económicas y políticas del comunismo. Como ya dije anteriormente, Edward Bernstein fue uno de los principales revisionistas de estas épocas, o sea, que ellos fueron uno de los que se dieron cuenta, estos filósofos, estos economistas de esa época se dieron cuenta que no se estaban cumpliendo las profecías económicas y políticas que había hecho Carlos Marx y Federico Engels en su obra El Capital, porque las sociedades, el capital no se estaba monopolizando en pocas manos y la pauperización del pueblo no tampoco se estaba efectuando. Antes había una mayor democratización de las empresas y de los medios de producción y el nivel de vida de los trabajadores en esas épocas estaba aumentando, o sea que las profecías hechas por Carlos Marx no se estaban cumpliendo en estas épocas. Las profecías hechas por Carlos Marx no se estaban cumpliendo y esto fue lo que ocasionó el triunfo definitivo de la democracia sobre el comunismo. Vuelvo a leer. Definitivamente se abandonó totalmente la socialdemocracia, abandonó el marxismo y se aceptó el capitalismo por parte de la socialdemocracia. Vuelvo a leer. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia europea abandonó completamente el marxismo y elaboró una revisión diferente de las relaciones entre capitalismo y socialismo, centrando su propuesta en una mayor intervención estatal en los procesos de redistribución que en los de producción, de forma que una política fiscal progresiva permitió consolidar eficazmente la red asistencial que configura el estado de bienestar, dándose pues así la ruptura definitiva de la socialdemocracia con el marxismo en general. Esta fue la clave, la adopción de unas políticas que buscaran la redistribución de la riqueza en el capitalismo, más que la producción. Estas políticas que buscaban la redistribución de la riqueza en el capitalismo fue la que llevó a que triunfara la democracia sobre el comunismo, porque ya por estas políticas fiscales progresivas se pudo atender todas las situaciones, todos los seguros sociales y todas las políticas sociales que existen en las democracias avanzadas. Entonces, por estas políticas redistributivas como es los impuestos progresivos y una serie de medidas que buscan redistribuir la riqueza con estas, dentro de un sistema de libre mercado capitalista, esto fue como se logró esto por parte de las democracias más avanzadas de Europa. Esto fue lo que ocasionó que la democracia triunfara sobre el comunismo leninista marxista-leninista, con las profecías que había ya hecho Carlos Marx en el siglo XIX, de que el capitalismo, vuelvo a repetir, iba a colapsar víctima de sus propias contradicciones y que el pueblo, o sea, los trabajadores se iban a pauperizar, o sea, se iban a volver cada vez más miserables, y esto no sucedió, ante lo contrario. Con las políticas de las democracias del siglo XVIII y XIX en Inglaterra y Europa iban demostrando que la democracia se hacía cada vez más avanzada dentro del mismo capitalismo y que el pueblo no se iba pauperizando cada vez más, sino que había un progreso del pueblo por medio de esta democracia económica y política. Y como leí aquí, esta es la clave por la cual el comunismo se hundió definitivamente y fue derrotado por la democracia. Y triunfó en Europa y en el mundo la democracia, porque ya con estas políticas redistributivas dentro de un sistema capitalista libre mercado, ya con estas medidas, con las políticas redistributivas como es los impuestos progresivos, los impuestos de renta, se pudieron
financiar todos los programas sociales que fueron aprobados allá en las Naciones Unidas, como los derechos económicos y políticos en esta humanidad. Y todas las democracias occidentales cumplen en estos años con estas situaciones, con estos derechos políticos y económicos. Y esta fue la clave para que, vuelvo a decir, la democracia triunfara sobre el comunismo definitivamente. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las democracias occidentales empezaron a notar el estado de bienestar, la democracia plena en toda Europa, y esto sepultó totalmente al comunismo, que en años anteriores había causado una serie de situaciones que llevaron a pensar que al socialismo se iba a llegar a través de el derrumbe del capitalismo y del libre mercado y el triunfo del comunismo, pero esto, que fue profetizado por Carlos Marx, pero esto nunca jamás sucedió. Se cumplieron, fueron las tesis de los economistas del siglo XVIII, como era Adam Smith y Thomas Paine, que ya habían profetizado, en sus obras, la famosa democracia, estado de bienestar o democracia plena. Entonces esta es la clave, repito, de que haya triunfado en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial la democracia, y se haya sepultado definitivamente el comunismo como vía o como modelo económico a seguir aquí en este planeta Tierra. Entonces, esto es principalmente el objetivo de este video, tener como base que la clave de la ruptura definitiva del comunismo fue aquí, cuando en el sistema o modo de producción capitalista se implantaron medidas económicas y políticas de carácter redistributivo, que fue la gran causa de que las economías, de que el pueblo en la democracia, de que el pueblo en el sistema de libre mercado, en la democracia capitalista, se haya beneficiado y que se haya acabado con la pobreza, se haya acabado con todos esos males que habían afligido a la humanidad desde hace muchos años. Se acabó a través de estas políticas redistributivas hechas en el sistema democrático y en el sistema capitalista. Porque se cumplió las profecías o lo que se había escrito en las obras de Adam Smith y de Thomas Paine, mas no se cumplió las profecías que había hecho Carlos Marx y Federico Engels en su obra El Capital en el siglo XIX. Entonces este ha sido un corto video de uno de los hechos históricos, económicos y políticos más importantes de la historia de la humanidad, que fue el triunfo de la democracia y la democracia capitalista sobre el comunismo, que tuvo su origen allá en el siglo XIX con las obras de los filósofos y economistas Federico Engels y Carlos Marx. Este ha sido un video hecho hoy 11 de mayo del año 2024 después de Jesucristo.